El sol de Arizona en 1871 era un martillo implacable que forjaba la tierra y las almas, convirtiéndolas en algo duro y quebradizo. En el centro de un campamento miserable, un revoltijo de tiendas de campaña destrozadas y chozas improvisadas, un polvo rojo se elevaba en nubes sofocantes a cada paso, con cada ráfaga de viento caliente. El aire apestaba a desesperación, una mezcla agria de sudor, alcohol de baja calidad y el miedo palpable que se aferraba a todos como una segunda piel. Este no era un lugar para nuevos comienzos, sino un pozo donde los sueños venían a morir, un purgatorio para cazarrecompensas, desertores y familias que habían perdido su apuesta contra el salvaje oeste. La brutalidad era la única ley, y la compasión, una moneda sin valor. En medio del caos indiferente, Anna O'Sullivan permaneció de pie, aunque su espíritu estaba de rodillas. A sus 28 años, era el fantasma de una belleza que había pertenecido a otro mundo, una vida de salones de té y promesas susurradas en Boston. Ahora su cabello rubio, recogido bajo un pañuelo deshilachado, estaba opaco por la suciedad, y sus ojos azules, antaño vibrantes, eran pozos de terror silencioso y exhausto. El vestido de algodón desteñido que llevaba era la última reliquia de su identidad perdida, una frágil barrera contra el salvajismo que la rodeaba. No era una colona, era prisionera de un matrimonio desastroso, llevada al desierto por un hombre cuyas promesas resultaron tan vacías como su botella de whisky. Su esposo, un hombre de hombros encorvados y mirada evasiva, estaba a su lado, no para protegerla, sino para venderla. Señaló a un grupo de cazarrecompensas, hombres cuya crueldad se reflejaba en sus rostros curtidos por el sol y sonrisas desdentadas. No la consideraban una persona, sino un premio, un trozo de carne para ser consumido. El esposo de Anna habló en voz baja y apresurada, sellando su destino para pagar una deuda de juego. La humillación era un espectáculo público, y las miradas de los pocos presentes eran una mezcla de compasión fugaz y curiosidad morbosa. Nadie intervendría. Aquí, la desgracia de uno era el entretenimiento de otro. El momento que destrozó lo que quedaba del alma de Anna no fue el apretón de manos ni el intercambio de una botella de whisky barato que selló el trato. Fue el siguiente gesto. Uno de los cazadores, el líder de la manada, se acercó a ella con un trozo de cuerda áspera. Con un tirón brusco, ató la soga a su muñeca, símbolo inconfundible de propiedad. El roce de la soga contra su piel fue como un hierro candente, marcándola no solo física, sino espiritualmente. Era, oficialmente, un objeto, propiedad para usar y desechar. La soga no solo le ató la mano, encadenó su humanidad, robándole la última chispa de lo que una vez fue. En ese instante, el mundo de Anna se encogió ante el sonido de la cuerda y la risa gutural de los hombres. El ruido del campamento se apagó, el sol cegador perdió su brillo. Solo quedó un vacío, helado, un abismo que se abría en su interior. No lloró ni gritó. Una quietud sepulcral se apoderó de su ser. La mujer culta, la bostoniana, fue aniquilada, y en su lugar solo quedó un cascarón, un cuerpo que respiraba, pero que ya no sentía que pertenecía. El dolor fue tan profundo que se transformó en una calma aterradora, la calma que precede a la más desesperada de las tormentas. Con la soga apretada alrededor de su muñeca, el destino de Anna parecía sellado. El terror de lo que la noche traería era una presencia física, una bilis que le subía a la garganta. Pero en ese abismo de deshumanización, una chispa inesperada se encendió. El instinto primario de supervivencia. Prefería una muerte segura y limpia en el desierto a una violación segura a manos de aquellos hombres. Mientras celebraban su nueva adquisición, absortos en la bebida, surgió la oportunidad, una distracción, una sombra,
Con el corazón latiéndole con fuerza, se retiró a la oscuridad, cortó la cuerda con un trozo de cristal y corrió, sin rumbo, sin agua, solo con la certeza de que cualquier final sería mejor que el que le imponía. Si esta historia ya te cautivó, suscríbete al canal para no perderte ni un detalle y comenta desde qué ciudad o país la estás viendo. Tu viaje con nosotros apenas comienza. El año 1871 fue un polvorín en la frontera de Arizona. Las guerras apaches no eran un conflicto lejano, sino una sangrienta realidad cotidiana que envenenaba la tierra. Para los colonos, cada sombra de cactus podía ocultar a un guerrero, cada sonido nocturno era un presagio de muerte. Esta paranoia constante, alimentada por historias de masacres y ataques brutales, deshumanizó a los apaches, transformándolos en espectros salvajes en la mente de los invasores. Por otro lado, para los chiricahuas y otras tribus, la guerra era una lucha desesperada por la supervivencia, un intento de proteger tierras sagradas y un estilo de vida que estaba siendo erradicado sistemáticamente. El territorio no era una frontera de oportunidades, sino un frente donde dos visiones del mundo chocaban con una violencia implacable e interminable. Campamentos como aquel donde vendieron a Ana eran las heridas abiertas de aquella guerra. Eran imanes para fracasados y depredadores, hombres que no tenían nada que perder y, por lo tanto, ningún código que seguir. La ley formal de Washington era una ficción lejana. Allí, la única autoridad era la fuerza bruta de un arma o un puño. La supervivencia diaria había erosionado cualquier vestigio de comunidad, reemplazándolo por una desconfianza universal. Cada hombre era una isla, y la miseria ajena provocaba no empatía, sino un cruel alivio al no ser la suya. En este entorno, la vida humana tenía poco valor, y la de una mujer aún menos, considerada simplemente una mercancía más para comerciar o robar. La estructura social era una pirámide de brutalidad, y en la base se encontraban los indígenas y las mujeres. Los apaches eran cazados por recompensas. Sus cabezas valían más que la de un lobo. Se los consideraba parte de la naturaleza salvaje que debía ser domesticada o exterminada. Las mujeres, a su vez, eran vistas a través de una lente de posesión y utilidad. Eran hijas, esposas o prostitutas, definidas por sus relaciones con los hombres. La idea de que una mujer tuviera autonomía o valor intrínseco era absurda. La humillación pública de Ana fue simplemente la manifestación más extrema de una creencia fundamental que sustentaba ese mundo, que una mujer podía ser una propiedad, un objeto cuyo destino decidían otros. Ana no nació para ese mundo. Su vida anterior en Boston había sido modesta, pero tejida con los hilos del orden y la previsibilidad. La habían criado para ser esposa, para administrar un hogar, para encontrar seguridad en la sociedad. Su esposo, cuando lo conoció, parecía la encarnación del sueño americano. Era encantador, ambicioso y pintaba el oeste con los colores del oro y la libertad. Le prometió una vida de aventuras y prosperidad, un vasto rancho bajo un cielo infinito. Joven e ingenua, creyó cada palabra, cambiando la seguridad de su mundo familiar por la promesa de un gran futuro con él, sin saber que estaba siguiendo a un hombre que perseguía un espejismo. El viaje hacia el oeste fue un duro despertar. Con cada kilómetro, la fachada de su marido se desvanecía, revelando al hombre débil y cobarde que se escondía tras él. Sus aventuras fracasaban una tras otra. Cada fracaso lo hundía más en la bebida y las apuestas. El carruaje que los había llevado al oeste fue vendido, seguido de sus joyas y finalmente su dignidad. Ana se sentía cada vez más aislada. La soledad del desierto reflejaba el creciente vacío en su matrimonio. La vergüenza era su compañera constante, la vergüenza de su pobreza, la borrachera de su marido
y sobre todo la estúpida esperanza que una vez albergó en su corazón. Vivía en un estado de duelo por una vida que nunca llegó a existir. A lo lejos, en las montañas y cañones que fueron su hogar ancestral, el pueblo de Nazcay, los chiricahuas, libraba una batalla distinta. No era por riqueza, sino por sus propias almas. Para ellos, la tierra no era un recurso para explotar, sino un ser vivo y sagrado, entrelazado con su historia, sus espíritus y sus ancestros. Cada roca, cada manantial, cada cañón tenía un nombre y una historia. La invasión del hombre blanco no era solo una disputa territorial, era una profanación, un acto de violencia contra su madre. Su lucha era feroz, porque no solo defendían sus vidas, defendían el orden sagrado del universo tal como lo conocían. El dolor de Nazcay era aún más profundo y personal. No era solo un guerrero que luchaba por su pueblo, era un hombre atormentado por fantasmas. Llevaba en la memoria la imagen imborrable de su aldea, no en tiempos de guerra, sino en un día de paz, repentinamente destrozada por el sonido de los rifles y los gritos de los soldados. No estaba allí para luchar, estaba cazando. Al regresar, encontró silencio y humo. Y entre los cadáveres de sus amigos y vecinos encontró a su esposa y a su hijo pequeño, cuyas vidas habían sido arrebatadas con una brutalidad sin sentido. La culpa de no haber estado allí para protegerlos era un fuego que ardía constantemente en su pecho, separándolo de su gente y de sí mismo. Esta pérdida lo había sumido en el exilio espiritual. Para Nazcay, el mundo estaba gobernado por el Dijin, la fuerza vital que conectaba a todos los seres y exigía equilibrio. La masacre de su familia no fue solo un acto de guerra, fue una profunda perturbación de esta armonía cósmica. Su dolor no era meramente emocional, era una herida en la estructura del universo que sentía físicamente. Se apartó de su pueblo no por vergüenza, sino porque sentía que su propio dolor era un desequilibrio. Se convirtió en un vigilante solitario, un vagabundo, buscando en vano una señal, un acto de honor o sacrificio que pudiera comenzar a restaurar el orden y dar un nuevo propósito a su vida, vacía. Así, los mundos de Ana y Nazcay, separados por un abismo de cultura, odio e historia, estaban destinados a colisionar. Ella, huyendo de una sociedad civilizada que la había despojado de todo, se adentró en lo salvaje como única esperanza. Él, producto de este mundo salvaje, estaba espiritualmente perdido, atormentado por la violencia que definió la época. Ana huía de la inhumanidad de los hombres, mientras que Nazcay buscaba la manera de reafirmar su humanidad en medio de una guerra interminable. Ambos estaban destrozados, ambos estaban solos y ambos corrían hacia el único lugar donde sus historias podían cruzarse, el corazón implacable y silencioso del desierto de Arizona. Anna O'Sullivan era un estudio de contradicciones. Su apariencia física contaba la historia de una caída brutal. Su piel, antes protegida por paraguas y guantes, ahora estaba quemada por el sol y arañada por los arbustos del desierto. Sus ojos azules, diseñados para expresar bondad y decoro, ahora estaban abiertos y atormentados, reflejos de un estado de alerta constante, tras haber presenciado la fealdad oculta bajo la apariencia de la sociedad. Sus manos eran el mapa de su tragedia, uñas rotas, piel agrietada y callos que reemplazaban la suavidad de una vida pasada. Se movía con una fragilidad que desmentía la fuerza de hierro que la impulsó a huir, un cuerpo delgado no por naturaleza, sino por el hambre y la tristeza que la consumían por dentro. En su interior, la batalla se intensificaba aún más. La mujer que le habían enseñado a ser, sumisa, honorable, dependiente de la protección de un hombre, luchaba contra la criatura
en la que debía convertirse para sobrevivir. Las lecciones de su madre sobre postura y etiqueta resonaban en su mente como crueles burlas mientras se arrastraba por el polvo. Su mayor trauma no fue solo la pérdida de estatus o seguridad, sino el robo de su propia identidad. Al ser vendida como un animal, el tejido mismo de su mundo se desmoronó. Se sentía culpable y avergonzada, como si el fracaso de su marido fuera un reflejo de su propia incompetencia, una mancha en su alma que jamás podría limpiarse. Su dilema interno era paralizante. Despreciaba a los hombres de su propia raza, cuya brutalidad y debilidad habían destruido su vida, pero su miedo a los apaches, alimentado por años de historias aterradoras, era una fuerza igualmente poderosa. Estaba atrapada entre dos terrores. Sus sueños, antaño grandiosos y llenos de esperanza, se habían reducido a un único y desesperado deseo: el silencio, la paz de no ser tocada, mirada ni poseída. La huida al desierto fue su primer y último acto de autonomía, una terrible elección entre una muerte violenta y una muerte silenciosa, pero una elección que por primera vez en mucho tiempo era solo suya. En el corazón de ese mismo desierto vivía Nakai, cuyo nombre en Chiricahua significaba el que vaga. A sus 35 años encarnaba la tierra que lo había formado, imponente, resiliente, imbuido de una belleza agreste. Alto y de hombros anchos, sus músculos no se definían por la vanidad, sino por la necesidad de escalar, cazar y luchar. Su larga cabellera negra enmarcaba un rostro de rasgos marcados, dominado por una mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Cargaba con el dolor de pérdidas indecibles, el recuerdo de su esposa e hijo asesinados, un dolor que había agudizado sus rasgos y profundizado las arrugas alrededor de sus ojos. Se movía con una economía y un silencio que lo convertían casi en parte del paisaje, en un espíritu de la montaña. Su pasado era una herida abierta. Guerrero respetado entre su pueblo, la pérdida de su familia lo destrozó como ninguna batalla podría. La culpa de no haber estado presente en el momento del ataque lo consumió, llevándolo a un exilio autoimpuesto. Se retiró del consejo de su tribu, no por falta de respeto, sino porque sentía que su espíritu estaba enfermo y desequilibrado. Su personalidad era una mezcla de honor y escepticismo. Aún se aferraba a los códigos de un guerrero chiricahua, pero había perdido la fe en la guerra como solución, viéndola como un ciclo interminable de venganza que solo creaba más dolor, tanto para su pueblo como para los invasores blancos. Su postura física era la de un vigilante perpetuo, con los hombros erguidos, la frente siempre alta y la mirada fija en el horizonte. Pero su postura emocional era la de un hombre encorvado bajo un peso invisible. Estaba en un estado de duelo activo, conversando con los espíritus de su familia en las noches silenciosas, buscando un propósito para su supervivencia. Nakai no era vulnerable físicamente. Su vulnerabilidad era la de un corazón que había amado profundamente y lo había perdido todo. Era un hombre que buscaba redención, no por un pecado cometido, sino por una tragedia que no pudo evitar, buscando una señal del Dijin, la fuerza vital, de que su vida aún tenía propósito. Los antagonistas de la historia eran dos caras, la misma moneda de la deshumanización. Por un lado estaba el esposo de Anna, Edward, un hombre cuya crueldad no provenía de la fuerza sino de la más abyecta debilidad. No era un monstruo de ira, sino de egoísmo y cobardía. Su ambición se había convertido en autocompasión y veía a Anna no como su compañera, sino como el último recurso que podía liquidar para salvarse. Representaba la podredumbre moral de la sociedad civilizada, un hombre que usaba las reglas del honor y el matrimonio como
máscara para ocultar su absoluta falta de carácter. Su traición fue la chispa que encendió la conflagración. Al otro lado se encontraba Silas, el líder de los cazarrecompensas. Era la manifestación física de la ley del más apto, un hombre corpulento y sucio, con ojos pequeños y astutos, que calculaba el valor de todo y de todos. Para Silas, las personas se dividían en dos categorías: depredadores y presas. Se veía a sí mismo como un depredador supremo. El honor era una broma y la compasión una debilidad fatal. Consideraba la compra de Ana como una transacción comercial legítima y su huida como una afrenta personal y el robo de su propiedad. Su búsqueda no estaba motivada solo por el negocio, sino por el placer sádico de subyugar a los débiles, de reafirmar su dominio sobre un mundo caótico. Sin embargo, la mayor fuente de opresión era la propia sociedad fronteriza. Era una fuerza invisible, pero omnipresente, que permitía la crueldad de hombres como Silas y la cobardía de hombres como... Era la multitud silenciosa que presenciaba la venta de Ana. Los soldados que consideraban animales a los apaches, las reglas no escritas que culpaban a una mujer de la bancarrota de su marido. Esta sociedad prejuiciosa e injusta era la verdadera antagonista, creando un entorno donde se extinguía la empatía y se premiaba la brutalidad. Era un sistema que quebraba a las personas y luego las despreciaba por estar quebradas, el caldo de cultivo perfecto para la tragedia. En el centro del dolor de Nakai y en el corazón emotivo de la historia estaba el recuerdo de su hijo, un niño de 5 años llamado Taza. No era solo una estadística de la guerra, era una presencia vibrante en la mente de su padre. Nakai recordaba el peso del niño sobre sus hombros, el sonido de su risa mientras aprendía a disparar un arco en miniatura, la forma en que sus pequeños dedos trazaban los diseños que Nakai pintaba en su piel para las ceremonias. La pérdida de Taza no era solo la pérdida de un hijo, era la pérdida del futuro, de la continuidad, de la inocencia. Este recuerdo era el ancla de su dolor. Cada niño que veía, cada risa a lo lejos, era como un puñal en su corazón. Para él, la inocencia era lo más sagrado y frágil del mundo, y había fracasado en proteger a su ser más querido. Este fracaso lo atormentaba y definía su búsqueda del equilibrio. No lo sabía, pero su viaje lo llevaba a otra alma cuya inocencia, aunque de otra clase, también había sido robada y pisoteada. La dignidad de Anna se convertiría en un eco de su necesidad de proteger a su hija perdida. Finalmente, los inocentes involucrados en la trama iban más allá de un solo niño. Eran los innumerables niños apaches huérfanos por la guerra, hijos de colonos que crecieron en un ambiente de odio y miedo, aprendiendo a deshumanizarse mutuamente incluso antes de saber leer. La historia de Ana y Nakai se desarrollaba en un entorno donde la inocencia era atacada constantemente por todos lados. El verdadero desafío para ellos no solo sería sobrevivir físicamente, sino encontrar la manera de rescatar o crear un pequeño santuario de bondad y confianza, un lugar donde una nueva forma de inocencia, forjada en el respeto mutuo, pudiera tener la oportunidad de nacer y florecer. La noche del desierto era un océano de fría oscuridad, y Ana se lanzó a él sin dudarlo. El miedo le dio alas, pero el implacable terreno se las cortó rápidamente. Las delgadas suelas de sus zapatos se desmoronaron contra las afiladas piedras, y pronto corrió descalza, con la piel desgarrándose a cada paso. Arbustos espinosos se aferraban a su vestido, arrancando trozos de tela como buitres hambrientos. El único sonido era su propia respiración agitada y el latido de su corazón en sus oídos. No miró atrás, pues el terror que la perseguía era mucho más aterrador que cualquier peligro que pudiera encontrar. Corría con la energía de la desesperanza, sabiendo que cada paso la acercaba a un final.
a cualquier final. Al salir el sol, el desierto se convirtió en un horno. La adrenalina de la noche se evaporó, dejando tras de sí un dolor insoportable y una sed que era una tortura física. El mundo se transformó en un paisaje resplandeciente de calor y polvo rojo. La sed era un fuego en su garganta y su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Las rocas lejanas parecían figuras humanas y el sonido del viento parecía susurrar su nombre. Su determinación de huir se convirtió en una lenta marcha hacia la muerte. La esperanza, una emoción que apenas recordaba haber sentido, finalmente se extinguió bajo el sol abrasador, dejando solo la resignada certeza de que este desierto sería su tumba. Su cuerpo cedió ante su espíritu. Sus piernas, temblorosas y agotadas, simplemente se negaron a obedecer. Tropezó una última vez, cayendo de rodillas en la arena caliente. Ya no tenía fuerzas para levantarse. La lucha había terminado. Con un último suspiro, se tumbó, sintiendo el calor de la tierra en el rostro. Era el fin. Cerró los ojos, no por miedo, sino con una extraña sensación de alivio. No había logrado vivir, pero había logrado morir en sus propios términos. La oscuridad la recibió como a una vieja amiga y se entregó al olvido, prefiriendo la paz de la nada a la brutalidad de la vida que había dejado atrás. Despertó con la sensación de agua en sus labios agrietados, una sola gota de vida en un océano de muerte. Al principio pensó que era un sueño, un último espejismo antes del fin. Pero la sensación persistió. Lentamente abrió los ojos. El sol ya no era un tirano, sino una luz tenue en el horizonte occidental. Y contra esa luz se perfiló una silueta, un hombre, alto e inmóvil, observándola. El pánico la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era él, el salvaje, el monstruo de todas las historias que su madre le había contado. Estaba demasiado débil para moverse, para gritar. El terror la paralizó por completo. Había escapado de los lobos solo para caer en la boca del lobo. Sin embargo, el golpe final que esperaba no llegó. La figura se movió no con la prisa de un depredador, sino con una lentitud deliberada y serena, casi hipnótica. A través de su visión borrosa, Ana vio que sostenía un odre de agua. Se acercó, se detuvo a una distancia que respetaba su miedo y luego se agachó. Con un gesto suave dejó el odre en el suelo, junto a un pequeño trozo de carne seca. No dijo una palabra. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, y luego retrocedió, desapareciendo entre las sombras de las rocas cercanas, como si nunca hubiera estado allí. El acto fue tan incomprensible, tan contrario a todo lo que ella había esperado, que su miedo dio paso a una profunda y vertiginosa confusión. La conmoción, sin embargo, fue brutalmente interrumpida. El sonido de caballos acercándose y risas crueles rasgaron el silencio del crepúsculo. Eran ellos, Silas y uno de sus hombres. «Miren lo que tenemos aquí», dijo Silas, con la voz desbordante de desprecio y triunfo. La señorita pensó que podría dar un paseo. La observaron con crueldad victoriosa, como cazadores que finalmente hubieran acorralado a su presa herida. El terror regresó con toda su fuerza, gélido y absoluto. El breve y extraño instante de humanidad que había experimentado se borró. La pesadilla de la que había huido la había encontrado y ahora no tenía a dónde correr, ni fuerzas para luchar. Justo cuando Silas extendió la mano para agarrar el brazo de Ana, una sombra surgió de las rocas. Nakai apareció no con un grito de guerra, sino con la furia silenciosa de una tormenta. La lucha fue aterradoramente rápida. No era una batalla, era una erradicación. Nakai se movía con precisión letal. Su cuchillo era una mancha plateada en la penumbra. Luchaba no con la furia descontrolada de un hombre, sino con la fuerza concentrada de la naturaleza. Estaba erradicando una enfermedad de esta tierra.
Para él, estos hombres no eran solo enemigos, eran la encarnación del deshonor, de la crueldad que desequilibraba el mundo. Eran una ofensa para el Dijin, y él era el instrumento de corrección. Desde el suelo, Ana lo observaba todo, paralizada. Pero lo que veía no era la brutalidad de sus historias. Vio la diferencia entre la violencia sádica y caótica de los cazarrecompensas y la violencia concentrada, casi quirúrgica, de Nakai. Los hombres de Silas querían infligir dolor, humillar, disfrutar de su poder. Nakai simplemente quería acabar con la amenaza. En sus movimientos había una terrible dignidad, una determinación que no era cruel, sino absoluta. En ese sangriento instante, el mundo de prejuicios de Ana se hizo añicos. El hombre al que debería haber temido más que a nada, acababa de salvarla, de una forma tan definitiva que no dejaba lugar a dudas. El silencio que siguió fue más denso que cualquier sonido. Uno de los hombres yacía muerto, y Silas, herido, había huido, profiriendo amenazas de venganza. Ana estaba sola en el desierto con el guerrero apache. El aire crepitaba con una tensión distinta. Él no se acercó a ella, ni ella a él. Permanecían separados por la distancia y un abismo de historia y desconfianza. Él la había salvado, pero el motivo seguía siendo un misterio aterrador. Eran enemigos por definición, pero ahora los unía la sangre y la violencia. La confianza mutua era inexistente, pero una razón para permanecer juntos se había forjado a fuego. La certeza de que los cazarrecompensas regresarían. Los primeros días de 1900, su viaje juntos se caracterizaron por un silencio denso y una distancia mesurada. Nakai lideraba, moviéndose por el terreno accidentado con una facilidad que lo hacía parecer parte de él, mientras que Ana lo seguía como una sombra asustada, manteniéndose siempre a varios metros de distancia. Cada paso era una agonía para ella, sus pies una cruda protesta contra la brutalidad de la tierra. Él era el amo de este mundo, ella una intrusa frágil e ignorante. Esta disparidad creaba un abismo entre ellos, pero también establecía una verdad innegable. Su supervivencia dependía por completo de este hombre al que le habían enseñado a odiar y temer. La tensión era una tercera presencia, invisible pero palpable a cada paso. La primera grieta en el muro de desconfianza surgió de un acto de compasión silenciosa. Al detenerse a descansar a la sombra de una roca, Nakai notó el lamentable estado de los pies de Anna. Intentó ocultar el dolor, pero la sangre seca y la piel en carne viva evidenciaban su sufrimiento. Sin decir palabra, se levantó y desapareció entre los arbustos, regresando momentos después con un puñado de hojas verde oscuro. Las trituró entre dos piedras hasta formar una pasta. Luego empujó la piedra hacia ella, indicándole que aplicara la cataplasma. No se acercó más, no intentó tocarla, respetaba su miedo. Tras un momento de vacilación, Ana obedeció, y el alivio inmediato del dolor fue el primer paso hacia una frágil semilla de confianza. Esa noche, la conexión se profundizó. Nakai encendió una pequeña fogata sin humo, una habilidad que Ana no podía comprender, y asó un par de conejos que había cazado con una ingeniosa trampa. El olor de la carne cocinándose la torturaba, pues llevaba días sin comer bien. Él comió su porción en silencio y luego, usando una piedra plana como plato, le acercó la otra mitad. El gesto era simple, pero lleno de significado. Compartir comida era un acto de paz, una invitación a una tregua. Ella aceptó, el hambre venciendo al miedo, y mientras comía, sintió que no solo nutría su cuerpo, sino que también aceptaba la primera línea de una comunicación que iba más allá de las palabras. El lenguaje comenzó a surgir entre ellos, no en frases, sino en fragmentos de sus respectivos mundos. Él señalaba la luna y susurraba,
Tue Jonai, y ella repetía el extraño sonido. Ella, a su vez, tocaba el arroyo y decía agua, y él la observaba, moviendo los labios en silencio, tanteando la palabra. Fue un intercambio lento y torpe, lleno de pausas y malentendidos, pero fue un comienzo. Dejaban de ser meras etiquetas, apache, mujer blanca, y se convertían en individuos con conocimiento para compartir. Cada nueva palabra era un ladrillo en la construcción de un puente sobre el abismo que los separaba, un reconocimiento de la humanidad del otro. Una repentina y violenta tormenta de arena los obligó a refugiarse en una estrecha grieta entre las rocas. El mundo exterior se convirtió en un caos aullante de viento y polvo. En la estrecha oscuridad del pequeño refugio, las barreras entre ellos parecieron reducirse. Amenazados por una fuerza mayor, la amenaza que representaban el uno para el otro disminuyó. Ana tembló, no solo de miedo, sino también por el frío que había llegado con la tormenta. Al notarlo, Nakai, sin mirarla directamente, sacó un trozo de piel de ciervo que llevaba y se lo puso sobre los hombros. La calidez y el peso del cuero eran reconfortantes, un gesto protector que era a la vez íntimo e impersonal. En esa cueva oscura eran solo dos almas buscando refugio de la tormenta. Sus heridas internas comenzaron a revelarse no a través de confesiones, sino a través de símbolos. Una noche, a la luz del fuego, Ana lo vio sacar un pequeño objeto de su bolso. Era un pájaro de madera toscamente tallado. Lo sostuvo en la palma de la mano con tanta ternura y una tristeza tan abrumadora que Ana supo, sin palabras, que el objeto era la puerta de entrada a un dolor inmenso, a una pérdida irreparable. Impulsivamente tocó el pequeño medallón que había guardado escondido en su vestido, el único objeto que le quedaba de su vida anterior. Sus miradas se cruzaron por encima del fuego y por un instante vieron el reflejo de su propio dolor en los ojos del otro. La percepción que Ana tenía de Nakai experimentó una transformación radical. El miedo inicial dio paso a un respeto reticente que floreció en genuina admiración. Observó su profunda conexión con la tierra, la forma en que interpretaba los senderos, encontraba agua donde parecía no haberla y se movía con un propósito silencioso. No era un salvaje, era competente de una manera que los hombres civilizados que ella conocía jamás podrían ser. Su salvajismo era de hecho una forma de sabiduría, y su silencio no era un vacío, sino un espacio lleno de observación y reflexión. Empezó a sentirse más segura con él en la naturaleza que en los asentamientos del hombre blanco. Nakai, por su parte, también empezó a ver a Ana de otra manera. La frágil y rota mujer que había conocido revelaba una resiliencia inesperada. Lo seguía sin quejarse, a pesar del evidente dolor a cada paso. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora reflejaban curiosidad y una aguda inteligencia mientras observaba y aprendía. La observó con serena determinación mientras se aplicaba la pasta de hojas en el pie. Reconoció en ella una fuerza de espíritu que ella misma desconocía. La mujer a la que había salvado por honor y para corregir un desequilibrio estaba demostrando ser mucho más que un objeto de lástima. Era una superviviente. El vínculo se solidificó en un instante de puro instinto y confianza forzada. Atravesaban una estrecha cornisa rocosa con un profundo desfiladero al pie. Una roca suelta cedió bajo el pie de Ana y con un grito ahogado resbaló, colgando peligrosamente sobre el abismo. Antes de que el pánico la invadiera por completo, la mano de Nakai la rodeó del brazo. El contacto fue eléctrico, la primera vez que la tocaba directamente. Con un único y poderoso movimiento, la jaló de vuelta a la seguridad de la cornisa. Respiraba entrecortadamente, y cuando lo miró, sus ojos estaban llenos de terror que rápidamente se transformó
en una inmensa gratitud. En ese apretón de manos, la dinámica cambió para siempre. Él ya no era solo su protector, era su ancla. Encontraron refugio en un estrecho cañón, un callejón sin salida de roca roja que prometía un breve respiro, pero la seguridad era una ilusión. Eco de voces crueles y el sonido de los cascos de los caballos sobre la piedra anunciaron la llegada de Silas y sus hombres, ahora superados en número, sedientos de venganza. Bloquearon la única salida, sus oscuras siluetas contra la luz cegadora de la boca del cañón. Ana sintió que se le helaba la sangre. Estaban atrapados en una tumba de piedra. El aire se volvió denso, cargado con la certeza de que la caza había llegado a su violento e inevitable final. La sensación de claustrofobia era abrumadora, una soga apretándose alrededor de sus cuellos. Como si la situación no pudiera empeorar, surgió un nuevo peligro. En lo alto del borde del cañón, unas figuras se materializaron contra el cielo azul. Eran guerreros apaches, una patrulla de una tribu vecina conocida por su hostilidad hacia cualquiera que se aliara con los blancos. Sus rostros eran máscaras de desaprobación mientras miraban fijamente a Nahkai y a la mujer blanca a su lado. Estaban atrapados entre dos enemigos mortales. Los hombres que buscaban venganza y los hombres que los veían como traidores. No tenían a dónde escapar, ni hacia arriba ni hacia afuera. Estaban en el centro de una tormenta perfecta de odio, un foco de toda la violencia en esa tierra implacable. La primera ráfaga de disparos salió de la boca del cañón. Nahkai empujó a Anna tras una gran roca, pero una bala perdida le dio en el costado. Se tambaleó y un gruñido de dolor escapó de sus labios al llevarse la mano a la herida, que se empapó de sangre rápidamente. Verlo, su roca, su protector, herido y vulnerable, destrozó algo dentro de Ana. El pilar que había sostenido su frágil mundo recién descubierto se había tambaleado. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente. Ahora, él no era solo su salvador. Era un hombre herido que necesitaba ayuda y estaban rodeados de enemigos que no tendrían piedad. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de Ana. Fue un final terriblemente irónico. Justo cuando redescubrió su valía, justo cuando empezó a confiar y a sentir algo parecido a la esperanza, el destino intervino para arrebatárselo todo. Se acurrucó junto a Nahkai, escuchando los gritos de Silas y las miradas severas de los guerreros. La muerte parecía inminente y, por un instante, se rindió a la idea. Toda la lucha, todo el dolor, todo el viaje por el desierto, solo para morir en un callejón sin salida, daño colateral en la guerra de alguien más. La breve chispa de vida que él había reavivado en ella estaba a punto de extinguirse para siempre. Aferrado a la roca, con el rostro pálido de dolor, Nahkai miró a Anna. Hablando en su lengua materna, con voz baja y urgente, comenzó a hablar. No habló de estrategia ni de lucha, sino de espíritu. Le habló de su esposa y su hijo, de la paz que le habían arrebatado y de la deshonra que vio en los hombres que la compraron. Le explicó que salvarla no era una elección, sino una necesidad de su alma para restaurar una pequeña parte del equilibrio roto del mundo. No se despedía. Le entregaba su legado, la razón de su lucha para que, si caía, ella supiera que su vida había recuperado su honor. Ana no entendió la mayoría de las palabras, pero comprendió a la perfección el lenguaje universal del dolor, el arrepentimiento y el honor. Su confesión la impactó profundamente. En respuesta, con lágrimas en los ojos, habló en inglés, con la voz temblorosa pero llena de nueva fuerza. No era nada, susurró. Un objeto, una cosa rota. Tú me miraste y viste a una persona. Confesó cómo él la hacía sentir humana de nuevo, cómo su respeto silencioso había sanado heridas mucho más profundas que cualquier herida física.
En ese momento, en medio de una muerte inminente, dos almas rotas finalmente se encontraron y se reconocieron plenamente. La visión de la sangre de Nagkai esparciéndose por la roca y la sinceridad de sus palabras provocaron un cambio radical en Ana. La víctima pasiva murió en ese instante. En su lugar nació una protectora. Un recuerdo largo tiempo enterrado de su abuela, una mujer sabia que conocía las hierbas del campo, emergió. Sin dudarlo, arrancó una larga tira de su enagua. Su mirada, ahora aguda y concentrada, recorrió las grietas de las rocas, buscando una planta específica de hojas grises que, según su abuela, cerraba la boca de una herida. La adrenalina reemplazó al miedo. Ya no pensaba en sobrevivir, pensaba en salvarlo. Con un coraje que desconocía, se arrastró bajo el fuego cruzado, arrancó las hojas y regresó al lado de Nagkai. «Déjame ver», ordenó con voz firme. Por primera vez, inició el contacto, apartando su mano y presionando las hojas masticadas contra la herida. Con la tira de tela, la envolvió con fuerza, trabajando con desesperada precisión. Nagkai la observaba con el rostro desolado. La frágil mujer que había rescatado del desierto ahora le salvaba la vida, invirtiendo sus roles en el momento más crítico. Ya no era una carga que proteger, era su compañera de supervivencia. Desde la cima de la montaña, el líder de la patrulla Apache lo había observado todo. Vio la valentía de Nagkai en la lucha, pero aún más importante, presenció lo que sucedió después. Vio a la mujer blanca, que debería haberse acobardado o huido, arriesgarse para cuidar a su guerrero herido. Vio la ternura y la ferocidad en sus acciones, una lealtad que trascendía la raza y la tribu. No se trataba de un vínculo de cautiverio, era una alianza forjada en el respeto mutuo. En un mundo de deshonra, ese acto de valentía y cuidado era una visión de profundo equilibrio. Con un gesto sutil, casi imperceptible, el líder indicó a sus hombres que se retiraran. No interferiría. Su honor se había ganado su respeto. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Con la silenciosa retirada de la patrulla Apache y el fallido escape de Silas, un profundo y exhausto silencio se apoderó del cañón. La salida de la trampa fue lenta y ardua. Nagkai, debilitada por la pérdida de sangre, se apoyó con fuerza en Ana, un acto impensable apenas unos días antes. La dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Atrás quedó la distancia de la incertidumbre o el silencio de la desconfianza. Ahora, el silencio era de comprensión, de un vínculo forjado a fuego y sellado con sangre y sacrificio. Avanzaban como una sola unidad, cada paso una reafirmación de su mutua dependencia y de la nueva e inquebrantable conexión entre ellos. Nagkai la guió por senderos ocultos, lejos de los caminos trillados, hasta que llegaron a un lugar que parecía sacado de un sueño. Era un pequeño valle escondido, un oasis de vida enclavado entre las áridas montañas. Un manantial de aguas cristalinas alimentaba un arroyo que serpenteaba entre árboles y exuberante hierba verde. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y flores silvestres. Era un santuario, un lugar intacto por la guerra y el odio. Para Ana, que solo había conocido polvo y brutalidad, este era la encarnación de la paz, una promesa de que la belleza aún existía en el mundo. En los meses siguientes, no solo sanaron, construyeron. Juntos, erigieron una pequeña cabaña cerca del arroyo, una estructura que fusionaba sus dos mundos, la solidez de la cabaña de un colono y la armonía de un Wicca Apache con su entorno. Cada tronco que colocaban, cada manojo de hierba que tejían para el techo, era un acto de creación. Construían más que un refugio, construían un hogar. Sentaban los cimientos de una nueva vida, lejos de las cenizas de su pasado, creando su propia tribu,
una nación de dos corazones resilientes. Su vida se convirtió en una danza de aprendizaje mutuo. Él le enseñó a leer las historias escritas en la tierra, a comprender el lenguaje de las aves y a encontrar sustento y sanación en la naturaleza. Compartió con ella las historias y creencias de su pueblo, no como lecciones, sino como una muestra de su alma. A cambio, Ana le ofreció algo que creía haber perdido para siempre: la paz. Le enseñó la quietud, la alegría de un momento de despreocupación. Con su presencia serena y su recién descubierta risa, lo ayudó a sanar la herida de su dolor, sin borrar el recuerdo de su familia, sino permitiéndole construir una nueva felicidad con ella. La transformación en ambos fue profunda y visible. Ana ya no era la frágil sombra de una dama de Boston. Su piel estaba bronceada por el sol, sus músculos definidos por el trabajo, y sus ojos, antes atormentados, brillaban ahora con una serena confianza. Había encontrado su fuerza no en la sociedad, sino en la naturaleza, y su libertad no en la ausencia de ataduras, sino en la decisión de unirse a un alma noble. Nakai, por su parte, aún cargaba con las cicatrices de su pasado, pero la inquietud en sus ojos había sido reemplazada por una profunda serenidad. Encontró su redención no en un acto de venganza, sino en un acto de amor y protección, restaurando el equilibrio en su pequeño universo. Comprendieron en ese valle oculto la verdad fundamental de la existencia humana. La familia no se define por la sangre, la ley ni la raza, sino que se forja en el fuego del sacrificio mutuo, en la valentía de proteger la dignidad del otro y en un respeto que trasciende todas las barreras. La verdadera libertad no residía en la anarquía de una frontera sin ley, sino en la decisión consciente de conectar, de construir algo significativo en medio del caos. Sentados frente a su casa, contemplando la puesta de sol sobre su santuario, eran la prueba viviente de que la humanidad puede florecer en los lugares más áridos e inesperados, una chispa de esperanza en un mundo oscuro. 5 años después, el Valle Oculto era un hogar próspero. La cabaña era más sólida, rodeada de un pequeño huerto y rastros de una vida tranquila y estable. El tiempo había profundizado la belleza del lugar, al igual que el vínculo entre sus dos habitantes. Ana se movía con la gracia y la confianza de quien pertenecía a la tierra. Vestido ahora era de cuero suave y su cabello estaba trenzado al estilo apache. Observaba la cabaña con atención, con una sonrisa serena en el rostro. La paz con la que una vez había soñado era ahora el aire que respiraba. No muy lejos, cerca del arroyo, Nakai se agazapó, señalando el suelo. A su lado, un niño de unos 4 años, con el cabello oscuro de su padre y los curiosos ojos azules de su madre, imitaba su postura, observando atentamente las marcas en la tierra. Nakai le enseñaba a distinguir la huella de un ciervo de la de un coyote. La escena reflejaba el pasado de Nakai, pero sin la sombra de la tragedia. Era un ciclo de conocimiento y amor que se transmitía, un puente vivo entre dos mundos que se habían convertido en uno. El niño era el símbolo de su amor, la prueba de que del mayor desequilibrio puede surgir la armonía más perfecta. Nakai levantó la vista y se encontró con la mirada de Ana. Él sonrió, una sonrisa genuina y apacible que ella le devolvió sin dudarlo. En esa mirada compartida había un universo de comprensión, la historia de su supervivencia, su sanación y su amor. La cámara se aleja lentamente, elevándose sobre el valle, mostrando a la pequeña familia como un punto de luz y calidez en medio de la inmensidad de las montañas salvajes. Habían creado su propio mundo, un santuario no solo de la violencia externa, sino también de las heridas internas, demostrando que el acto radical de proteger la dignidad del otro puede, al final,
sanarlos a ambos. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana